A las viviendas no se les exige muro cortafuego, y en este video te voy a explicar por qué. Vamos a hacer una revisión de los distintos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y voy a recurrir a las instrucciones que nos da el Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a este tema. Hola, ¿qué tal, gente constructora? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva asesoría constructiva. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y les envío un cordial saludo hasta donde ustedes se encuentren, en cualquier lugar de Chile o bien del mundo. El día de hoy voy a conversar sobre un tema que quizás pueda ser un poco polémico o controversial, puesto que en un video anterior te explicaba que los muros cortafuego no son exigidos en vivienda, pero me han llegado comentarios indicándome, o preguntándome, mejor dicho, de por qué eso es así, si es que en la OGUC existe una tabla que se refiere a cuál es la resistencia al fuego mínima de los muros cortafuego en viviendas. Entonces, ¿cómo se puede respaldar lo que yo digo considerando este artículo o esta tabla que se refiere a la resistencia al fuego mínima de cortafuegos en vivienda? Bueno, eso es lo que voy a aclarar el día de hoy para darles a conocer el por qué a las viviendas no se les exige muro cortafuego. Vamos a hacer una revisión de los distintos artículos de la OGUC para revisar qué nos dice sobre cortafuegos y además, como respaldo a todo eso, vamos a revisar las instrucciones que nos da el Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a este tema, quienes tienen la última palabra en cuanto a cómo aplicar lo que nos pide la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Perfecto, así que espero que estés súper atento, súper atenta, porque aquí comienza la asesoría constructiva. Y recuerda que si tienes dudas, déjalas en los comentarios y seguiremos conversando. Muy bien, vamos con la revisión de los artículos. Para ello, tengo aquí la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en la versión del 28 de febrero del año 2022 y voy a hacer una búsqueda sobre la palabra cortafuego. Me han aparecido aquí 11 instancias, o sea, 11 coincidencias de esa palabra y vamos a ver qué nos dice la OGUC. Lo primero, nos entrega una definición de lo que es muro cortafuego, indicándonos que es el que cumple con la resistencia al fuego requerida según el caso, de acuerdo con el artículo 4.3.3 de esta ordenanza. Así que, si queremos conocer la resistencia al fuego que debe tener un cortafuego, hay que ir al artículo que aquí nos indica. Muy bien, de eso se trata. La segunda coincidencia o el segundo resultado de búsqueda nos lleva al artículo 4.3.3, el cual nos indica cuál debe ser la resistencia al fuego que requieren los elementos que constituyen un edificio, una edificación. Y para ello nos indica la tabla 3, o nos presenta la tabla del artículo 4.3.3, quiero decir, en donde van a poder encontrar distintas columnas y distintas filas. Las columnas representan aquí a distintos elementos constructivos del 1 al 9, siendo el primero, la columna 1, referido a muros cortafuego. La resistencia al fuego de los muros cortafuegos pueden ver acá que va desde el F120 hasta el F180 dependiendo de la fila en la que nos encontremos. Para conocer a qué fila tenemos que recurrir tratándose de viviendas, vamos a revisar el artículo 4.3.4. Fíjense, la tabla número 1 nos dice que cuando el destino de un edificio es habitacional, como lo es el caso de las viviendas, para cualquier superficie edificada, la fila de la tabla va a depender de la cantidad de pisos que tenga la edificación. Como la mayoría de las viviendas que he visto tiene 1 o 2 pisos, vamos a guiarnos por eso. Para ello, entonces, iremos a la fila D con el fin de conocer la resistencia al fuego que deben tener los elementos que constituyen una casa, entre ellos el muro cortafuego según nos indica la tabla que estamos viendo en pantalla. La fila D entonces nos indica que los muros cortafuego en viviendas deben tener al menos una resistencia al fuego de F120, lo que se traduce en que deben resistir al fuego por lo menos durante 120 minutos. O sea, deben resistir los efectos del incendio durante por lo menos 120 minutos. Y aquí viene la duda de por qué digo yo que a las viviendas no se les exige muro cortafuego, siendo que aquí está indicado en esta tabla de la OGUC que a las viviendas se les exige que su muro cortafuego debe ser de por lo menos F120 si son viviendas de 1 o 2 pisos. Bueno, lo que hace esta tabla únicamente es indicarnos eso, que cuál es la resistencia al fuego que debe tener un cortafuego en viviendas,
Pero lo que no responde esta tabla es en qué casos una vivienda requiere un muro cortafuego. Esta tabla no lo dice. Y ahora vamos a continuar con esta revisión de los artículos de la OGUC para que tú puedas darte cuenta de que en lo que nos queda por revisar, la OGUC nos dice cuándo una edificación requiere muro cortafuego. Y va a mencionar distintos tipos de edificación, pero ninguna de ellas es una vivienda. Y esa es la razón de por qué a las viviendas no se les exige muro cortafuego, porque la OGUC no nos indica expresamente el caso o los casos en que una vivienda requiere de este tipo de muros. Bien, quédate con esa idea y continuamos con la revisión. Vamos al tercer resultado de búsqueda, el cual nos lleva al artículo 4.3.14, indicándonos que los muros cortafuegos deben prolongarse a lo menos 50 centímetros más arriba de la cubierta y 20 centímetros hacia adelante de los techos aledizos, aleros u otros elementos combustibles. Lo que nos habla este artículo es cómo debe ser construido un muro de cortafuego respecto a sus prolongaciones. Al cuarto resultado de búsqueda vamos ahora. Todavía seguimos en el mismo artículo 4.3.14. Quinto resultado de búsqueda, seguimos todavía en este mismo artículo. Pasemos al siguiente resultado de búsqueda y nos dice: los sanatorios y hospitales deberán estar totalmente separados de los edificios colindantes por muros cortafuego. Aquí nos dice la OGUC cuándo se requiere un muro cortafuego para sanatorios y hospitales. Nosotros quisiéramos encontrar lo mismo, pero aplicado a viviendas, y ya te vas a dar cuenta que nada de eso aparece. Siguiente resultado de búsqueda sería el séptimo resultado de búsqueda. Sí, séptimo. Y nos lleva al artículo 4.7.4 y nos indica: los locales o salas destinadas a los usos a que se refiere el presente capítulo deberán estar totalmente rodeados de muros cortafuego. ¿Y qué capítulo corresponde esto? Vamos a ver arriba. Esto aplica para teatros y otros locales de reuniones, pero no es para viviendas, así que pasemos a otra exigencia. El siguiente resultado de búsqueda nos lleva al artículo 4.11.2, el cual nos indica: las secciones de un edificio de estacionamiento destinadas a centro de reparación automotor o a estación de servicio automotor deben estar separadas del resto del edificio o en recintos rodeados de muros cortafuego. También acá la OGUC nos dice claramente cuándo se requiere un muro cortafuego para el destino que aquí nos menciona, que es edificio de estacionamiento. Siguiente resultado de búsqueda nos lleva al artículo 4.11.5. Este artículo dice lo siguiente: los centros de reparación automotor deben estar aislados de las propiedades vecinas en toda su extensión por muros cortafuego y disponer de medios adecuados para combatir incendios. Bueno, sigue hablándonos todavía de cuándo se requiere muro cortafuego para centros de reparación automotor, pero esto es otro tema, no tiene nada que ver con viviendas. Siguiente resultado de búsqueda, y ya estamos en el resultado número 10. Pasamos al capítulo 12, caballerizas y establos, artículo 4.12.2. Dice lo siguiente: las edificaciones correspondientes estarán separadas de las propiedades vecinas por muros cortafuego y aisladas de las viviendas por espacios libres o patios de 3 metros de ancho mínimo. Último resultado de búsqueda, número 11, nos dice: las salas de caldera deberán construirse de material cuya resistencia al fuego sea a lo menos del tipo C y se aislarán de cualquier otro local mediante muros cortafuego y puertas metálicas. Esto se indica en el numeral 4 del artículo 5.9.4 referido a calefacción central y agua caliente. Este artículo nos indica que los edificios con calefacción central y o central de agua caliente deberán cumplir a lo menos con las disposiciones que se expresan a continuación, como por ejemplo la que acabamos de leer, que aparece en el numeral 4. Ahora, fíjense acá que esto aplica para cualquier edificio con calefacción central, entre los cuales podría estar una vivienda. Si tú, por ejemplo, estás pensando construir tu vivienda con calefacción central, tienes que aplicar esta exigencia del numeral 4 del artículo 5.9.4 de la OGUC. Pero, como te digo, esto no es una exigencia exclusiva para viviendas, sino para cualquier tipo de edificio que cuente con calefacción central.
Y sería todo, no hay más resultados de búsqueda. ¿Te fijas cómo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en ninguno de sus artículos establece cuándo una vivienda requiere un muro cortafuego? Nada de eso aparece. Lo único que ya vimos fue que si quisiéramos construir un muro cortafuego en viviendas, el artículo 4.3.3 nos indica cuál es la resistencia al fuego que debe tener ese muro cortafuego en la vivienda. Pero te reitero, la OGUC no nos dice los casos en que una vivienda requiere muro cortafuego. Ahora, para respaldar aún más esta idea y que quede aún más claro el porqué de lo que explico, vamos a revisar las instrucciones que nos da el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la División de Desarrollo Urbano. La División de Desarrollo Urbano tiene la facultad legal, a partir del artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para impartir instrucciones sobre cómo se tiene que aplicar la OGUC y la LGUC, ¿ya? O sea, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones o la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y esta DDU, que es la DDU específica número 46 del año 2007, se refiere a los muros cortafuegos a raíz de una pregunta realizada por un arquitecto. Ahora, la respuesta a esa consulta está en el numeral 2 y corresponde a lo siguiente. Sobre la materia, debe manifestarse que solamente corresponde la exigencia de muros cortafuegos donde expresamente lo establece la OGUC, como por ejemplo en sus artículos 4.4, 4.74, 4.11.2 y 4.12.2. ¿Ya? Como te habrás dado cuenta de la revisión, en ninguna parte la OGUC establece expresamente en qué casos una vivienda debería contar con muros cortafuegos. Eso no está, ¿ya? Así que esto viene a respaldar aún más lo que te he dado a conocer respecto a que a las viviendas no se les exige muro cortafuego. Bien, perfecto. Ahora, quiero saber qué te parece esta información. Así que házmelo saber en los comentarios para que sigamos conversando. Por ahora, te dejo invitada cordialmente a que te suscribas al canal. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y nos vemos en la próxima asesoría constructiva. Mucho éxito en tu proyecto. Nos vemos.